La guerra de 1967 representó para los países árabes una humillación total, pues después de meses de alardeo y provocaciones por parte del gobierno egipcio, el ejército de Israel venció a sus enemigos demostrando una soberbia superioridad militar. Aunado a la humillante derrota, Siria perdió los altos del Golán y Egipto perdió la península del Sinaí, por lo que tanto en la población árabe como en sus respectivos gobiernos abundaba el coraje y una arraigada inconformidad. Pero en 1973, los enojados países vencidos se unieron, se organizaron y lanzaron un gran golpe en el día menos esperado. Era Yom Kippur y el ejército israelí no estaba en lo más mínimo preparado. El desastre estaba por iniciar. Los inicios de la década de los 70 eran para el Medio Oriente un momento de tregua, pues aquella impactante guerra de 1967 había dejado muchos temas por analizar. Gamal Abdel Nasser, quien había incitado a toda la población árabe a movilizarse contra el Estado judío, ahora era un líder avergonzado y sin salud, pero tremendamente querido. El 28 de septiembre de 1970, Nasser sufrió un ataque cardíaco y su muerte causó en todo Egipto un duelo masivo. 5 millones de personas acudieron a su funeral. Con la muerte de Nasser, Anwar el-Sadat subió al poder. A diferencia del resto de los mandatarios árabes, Sadat comenzó a hablar sobre acuerdos de paz. Pedía a Israel que devolviera la península del Sinaí que el gobierno israelí había logrado conquistar 3 años atrás. Sin embargo, el gobierno israelí no tenía el más mínimo interés de negociar. A diferencia de Egipto, Siria no hablaba de paz. Su líder Hafez al-Assad había iniciado un plan de rearme y su único objetivo era recuperar militarmente los territorios perdidos. A pesar de que Egipto y Siria estaban optando por estrategias distintas, ambos países compartían el mismo deseo. Egipto quería la península del Sinaí y Siria quería los altos del Golán. La derrota de la guerra de 1967 había provocado tanto en Siria como en Egipto una crisis económica catastral, pero sobre todo, un colectivo sentimiento de derrota y humillación urgente de erradicar. Así que los planes comenzaron, y esta vez, el ataque para el Estado de Israel sería simultáneo, organizado y letal. Pese a la motivación de los países árabes por entrar en guerra, la Unión Soviética ya no mostraba el mismo entusiasmo por el conflicto árabe-israelí, pues la última guerra le había causado pérdidas económicas que no quería repetir. En octubre de 1972, Sadat le expresó a su Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que estaría dispuesto a entrar en guerra con Israel aún sin el apoyo de la Unión Soviética. Fue muy claro cuando dijo: «Estoy dispuesto a sacrificar a 1 millón de soldados egipcios para recuperar la península del Sinaí». Decepcionado y frustrado por la falta de apoyo, Sadat expulsó a los asesores soviéticos que colaboraban con el ejército egipcio. Si iba a haber una guerra, el ejército de Egipto estaría conformado solo por soldados entregados y plenamente comprometidos. Los generales militares egipcios, que habían sido responsables por la derrota en la guerra de 1967, fueron destituidos y reemplazados por militares más competentes. Finalmente, la ayuda soviética llegó. Se trataba de tanques, armamento, aviones, misiles guiados. Se trataba de todo lo necesario para lograr un ataque y restaurar el orgullo dañado.
la inteligencia israelí se enteró de los planes de ataque de sus vecinos países árabes. Ashraf Marwan, yerno del expresidente de Egipto Gamal Abdel Nasser, colaboraba para el Mossad e informó que el ataque egipcio se llevaría a cabo el 15 de mayo. Asumiendo el esfuerzo y costo económico necesario, el ejército israelí se movilizó para estar preparado. Pero el ataque egipcio simplemente no llegó. El 25 de septiembre, el rey Hussein de Jordania voló a Tel Aviv para advertirle a la primer ministra Golda Meir que Siria y Egipto tenían planes para atacar a Israel. Pero la información fue subestimada, pues Golda supuso que Egipto no tenía el apoyo soviético. Y sin este fundamental apoyo, poco podría hacer el ejército egipcio por sí solo. Un día antes de que estallara la guerra, el comandante Ariel Sharon ordenó sacar fotografías aéreas a las posiciones militares egipcias y sirias. El resultado fue escalofriante. El ejército egipcio estaba mucho más organizado y armado de lo que los israelíes hubieran esperado. Las fotografías aéreas mostraban una gran concentración de misiles, tanto en El Cairo como en Damasco. Fotografías en las que se veía un vasto armamento en perfecto estado y listo para ser utilizado. Ante la sorpresiva noticia, la primer ministra Golda Meir, el ministro de Defensa Moshe Dayan y el jefe de Estado Mayor David El-Azhar se reunieron en una junta organizada de último momento. Eran las 8 de la mañana del día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur. Pero había una emergencia que atender, pues estaba en peligro todo, absolutamente todo el territorio del Estado de Israel. En la reunión de emergencia, Moshe Dayan decía que no había certeza de ninguna guerra y que en todo caso, el canal de Suez era la mejor defensa, pues actuaba como obstáculo natural para los tanques egipcios. Dayan argumentaba que aunado a las toneladas de agua del canal, se sumaban altos bancos de arena, que resultaban para cualquier tanque imposibles de atravesar. Estos bancos de arena habían sido elaborados por el ejército israelí, y muchos de ellos alcanzaban 18 metros de altura. Dayan consideraba que aquella barrera constituía para Israel una defensa segura. Por su parte, David El-Azhar, jefe de Estado Mayor, se mostraba más temeroso y proponía un ataque preventivo sobre el ejército egipcio. Pero Golda no podía actuar. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, había sido muy claro con ella cuando le dijo que no habría apoyo americano si Israel efectuaba un ataque preventivo. Así que Golda fue contundente. Muy pronto podremos estar necesitando la ayuda de Estados Unidos. No haremos ningún ataque, pues de hacerlo, no recibiremos ayuda de nadie. La sospecha sobre el ataque árabe era una información privilegiada que solo circulaba por los altos mandos. Pero el resto del país, tanto civiles como la mayor parte de los soldados israelíes, se encontraban ayunando o rezando, desconociendo por completo la amenaza que estaba por venir. 6 horas después de esa reunión de emergencia, la guerra inició, tomando al ejército del Estado de Israel por completa sorpresa, pues eran bombas que no caían en un día cualquiera. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. Siendo las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacaron simultáneamente al Estado de Israel. El ejército egipcio comenzó atacando al mismo tiempo 2 puntos distintos. La Fuerza Aérea
bombardeaba bases militares israelíes ubicadas en la península del Sinai, mientras que el ejército en tierra disparaba a la distancia al ejército de Israel, que se encontraba al otro lado del canal. Y era precisamente ahí, al otro lado del canal de Suez, donde se situaba la línea de defensa israelí llamada línea Bar-Lev. Tras ella, se encontraba todo el territorio ganado en 1967 por el ejército de Israel. Cruzar la línea Bar-Lev tenía un gran significado para el ejército egipcio, pues representaba el intento por recuperar el territorio perdido. A los pocos minutos de iniciado el ataque, los soldados egipcios explotaron bombas de humo con el objetivo de cruzar el canal sin ser vistos. La táctica funcionó, pues con una visibilidad completamente imposibilitada, el ejército israelí fue incapaz de organizar la defensa necesaria. No había hacia dónde disparar, pero desde esa cortina de humo llegaban balas y misiles, y las muertes israelíes se comenzaron a sumar. Cuando la línea de defensa israelí estaba considerablemente golpeada, el ejército egipcio mostró su mejor arma. Unos enormes puentes PMP de ingeniería soviética fueron lanzados al agua del canal. Ensamblados en cuestión de minutos, los puentes quedaron listos para soportar la más pesada carga militar. Entonces, como si los tanques flotaran sobre el agua, comenzaron a cruzar el canal. En 10 horas, el ejército egipcio logró construir 10 puentes, que llevaron a la otra orilla del canal 500 tanques con un éxito sorprendente. Una vez cruzado el canal, los soldados egipcios comenzaron a escalar y derribaron los bancos de arena con mangueras de agua de alta presión. Tan solo el primer día, 60 bancos de arena fueron derribados, cambiando por completo el control de la región. En esa ocasión, la fuerza del agua desmoronando la arena demostró al ejército israelí que haber confiado demasiado en esa defensa había sido un error. Conforme los egipcios avanzaban sobre la península del Sinai, encontraban material militar de la Guerra de los 6 días llevada a cabo en ese mismo lugar 6 años atrás. Aquel extenso desierto había sido para el ejército sirio el escenario de su más vergonzosa derrota. Pero ahora se encontraban festejando una momentánea victoria. Motivados por el éxito obtenido, los soldados egipcios desempacaban sus misiles soviéticos Shager y sin pausa disparaban a los pocos tanques israelíes que valientemente se acercaban asumiendo sus pocas posibilidades. La mayor parte del ejército israelí estaba conformado por reservistas. Llamarlos y organizarlos tomaba alrededor de 20 horas, así que mientras ese llamado se llevaba a cabo, el ejército israelí tenía que hacer algo para detener el avance continuo. Se tomó, pues, la decisión de utilizar la Fuerza Aérea del Estado de Israel. El objetivo era bombardear los puentes, pero el humo esparcido por el ejército egipcio le imposibilitó a los pilotos israelíes localizar sus objetivos. Uno a uno, comenzaron a caer todos los puestos de control israelíes, pero de todos ellos, hubo un puesto militar que tuvo una historia especial. Se trataba de una base ubicada en el puerto de Teblik. Ahí, 42 soldados israelíes soportaron sin rendirse durante una semana el asedio egipcio. Agotaron municiones para disparar y resistieron. Agotaron comida y agua y continuaron resistiendo. Finalmente, los 42 soldados se entregaron después de una negociación en la que intervino la Cruz Roja. La historia era conmovedora, pero no había tiempo que perder. La lucha por la defensa estaba siendo desesperada y estaba en riesgo grandes territorios del Estado de Israel. El desastre en el campo de batalla provocó que terribles avisos en hogares israelíes
no tardaran en llegar. Los familiares de los soldados del ejército de Israel se comenzaban a enterar de la muerte de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, de sus seres queridos. Y si hubo algo que colapsó a la población israelí, fueron los entierros masivos, aquellos que se extendieron por todo el país. Era un hecho. El cumplimiento político que la primer ministro Golda Meir había hecho con el presidente de los Estados Unidos se estaba reflejando en una gran desventaja militar, desventaja que se traducía en muertes, y justamente así lo expresó Moshe Dayan. Considered it, and it was the decision of the government not to strike first, even though we were sure that they will do that, in order to have that political or whatever you call it advantage at the expenses of the military discipline. Algunos miembros de la población civil consiguieron lo que pudieron para luchar y se dirigieron al campo de batalla. Estaba en riesgo su país, sus familias, así que para muchos civiles resultó imposible quedarse pasivos esperando noticias. En lo que se conoce como los Lagos Amargos, ubicados en el sur del Canal de Suez, el ejército israelí logró derribar 14 helicópteros egipcios. Esa fue la primera victoria del ejército de Israel. Pero no hubo celebraciones, ni la más mínima alegría, pues había tanta desventaja militar que cada soldado israelí sabía que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, a pesar de los tremendos golpes recibidos, el gobierno israelí solo mostró fortaleza. Small as it is, surrounded as it is by enemies, has decided to live. And if we have to pay the price for living, we have to pay it. This is not a people that can give in. Finalmente, ya que el daño al ejército israelí era inmenso, llegaron los reservistas. Y sin tiempo para el más mínimo entrenamiento, fueron enviados al campo de batalla. Lo que los reservistas encontraron fue para ellos completamente inesperado. Cientos de amigos y conocidos estaban muertos o terriblemente heridos. Los soldados recién llegados desconocían la magnitud del desastre. El impacto de encontrarse con ese escenario fue simplemente devastador. Pero no había tiempo para llorar, pues la guerra con Egipto no era el único frente de batalla. Siria también atacaba al norte de Israel de manera agresiva y simultánea. Se trataba del ejército sirio, tratando de recuperar los altos del Golán, esa zona que determinaba para las ciudades del norte de Israel toda su vulnerabilidad y su completa seguridad. En el frente norte, el ejército israelí contaba con 6,000 soldados y 170 tanques, mientras que el ejército sirio utilizaba 50,000 soldados y 1,200 tanques para realizar el ataque. Había un tanque israelí por cada 7 tanques sirios. Para cada soldado del ejército de Israel, estar en el Golán era un auténtico suicidio. Los primeros intentos israelíes por defender los altos del Golán fueron un fracaso total, pues los aviones de la Fuerza Aérea Israelí que habían despegado para intentar la defensa fueron derribados, causando una pérdida fatal. Un gran acierto del ejército sirio, pues tan solo en las primeras horas, 40 aviones de la Fuerza Aérea Israelí cayeron a tierra completamente destruidos. Las pérdidas eran dramáticas para el pequeño estado judío, pues tan solo en los primeros 2 días, 250 soldados israelíes murieron en los altos del Golán a manos del ejército sirio. Fue ahí, en la frontera norte de Israel, donde tuvo lugar una de las guerras de tanques más impresionantes de la historia. Asumiendo su importante desventaja numérica, el ejército israelí comenzó a luchar, pues sabía que si los tanques sirios
lograban traspasar las montañas del Golán, las muertes de civiles israelíes se empezarían a sumar. De pronto, como si fuera un cese al fuego ordenado por el mismísimo cielo, cayó la noche. Esto podría haber significado un momento de tregua para los desesperados soldados israelíes. Sin embargo, estuvo muy lejos de ser así, pues los tanques sirios contaban con luces infrarrojas que les permitía ubicar a los tanques enemigos a lo lejos. De este modo, aún a 1,200 metros de distancia, los tanques del Estado de Israel explotaban en medio de la oscuridad. La desventaja militar estaba provocando una devastadora fatalidad. Finalmente, la totalidad de los reservistas israelíes llegaron al campo de batalla y las posiciones de la guerra comenzaron a cambiar. Desde el momento en el que el ejército del Estado de Israel logró posicionarse, lograron defenderse y posteriormente contraatacar. Penetraron en territorio sirio para destruir sus bases militares más amenazantes. Este hecho involucraba agregar más bajas al ejército israelí, pero también aseguraba que los ataques sirios no se volvieran a repetir. אנחנו עכשיו בעיצומה של התקפת הנגד. זו התחלתה של התפנית. הולך להיגמר שלב בלימה. אנחנו עכשיו מתחילים להכות. Desesperado por ver a las tropas israelíes sobre territorio sirio, el presidente Assad ordenó al ejército egipcio aumentar las operaciones de ataque hacia el Estado judío. De este modo, las tropas israelíes se tendrían que retirar. Pero a esas alturas, el ejército egipcio ya no estaba en condiciones de ayudar, pues también en el sur, los reservistas israelíes habían llegado, modificando por completo todo el escenario. Imparables, los aviones Phantom de la Fuerza Aérea Israelí se dedicaron a destruir la infraestructura aérea siria, así como también la base naval. Ya en posición de vencidos, tanto Siria como Egipto empezaron a ansiar que la ONU ordenara un cese al fuego. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El ejército israelí recibió armamento proveniente de Estados Unidos. La guerra continuaría, y esta vez a favor del Estado judío. A pesar de la derrota, Anwar al-Sadat se dedicó a celebrar su inicial victoria contra el Estado de Israel. En un discurso con la población egipcia, alabó la forma en la que su ejército había logrado atravesar el Canal de Suez. Pero mientras eso sucedía, los tanques israelíes avanzaban sin ninguna oposición sobre una península del Sinai completamente vacía. Los soldados egipcios se habían ido a festejar antes de tiempo, y ahora, con el general Ariel Sharon al mando, importantes puestos egipcios estaban siendo bombardeados. El 15 de octubre se ordenó un alto al fuego, pero se violó inmediatamente, y en la frontera sur, el ejército israelí continuó avanzando apoderándose de una de las carreteras más importantes del Cairo. Finalmente, otro cese al fuego fue ordenado, pero esta vez, fuerzas de la ONU llegaron para asegurarse de que fuera respetado. Soldados egipcios y soldados israelíes estaban tan cerca que podían verse las caras. Agotados por tantos días de batalla, era hora de evaluar las pérdidas, tanto materiales como humanas. למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה 10 והרי החדשות ישראל, מצרים וארצות הברית הודיעו הערב כי הושג הסכם על הפרדת הכוחות וניתוקם בחזית הדרום. יחתמו עליו מחר ב-12 בצהריים הרמטכ"לים של שני הצבאות בקילומטר ה-101 של כביש קהיר סואץ. Esos días de octubre en aquella carretera cobraron en la historia un valor trascendental, pues fue ahí, en el kilómetro 101 de la carretera del Cairo, donde iniciaron las primeras negociaciones.
las que más tarde culminarían en un acuerdo de paz. I would hope that history may record one day that the initial step towards understanding, reconciliation, and peace in the Middle East began here at kilometer 101. Con el paso del tiempo, se supo que la primer ministro de Israel, Golda Meir, fue advertida de este ataque. Las críticas eran apabullantes. Así que 8 meses después de finalizada la guerra, Golda Meir decidió renunciar. La guerra había terminado. Se contabilizaron 2.691 bajas israelíes y 15.000 bajas aproximadamente en la milicia egipcia y siria. Era evidente que los países participantes en esa guerra habían resultado profundamente heridos. Sin embargo, serían precisamente esas heridas las que provocarían un cambio de actitud entre esas naciones. Un cambio hacia el diálogo y la mutua amabilidad, trayendo como consecuencia importantísimos acuerdos de paz. El 26 de marzo de 1979, el primer ministro del Estado de Israel, Menachem Begin, y el presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, firmaron en Washington un acuerdo de paz. El acuerdo fue simple y conciso. El Estado de Israel le devolvía a Egipto la península del Sinai. A cambio de esos 60.000 kilómetros cuadrados, Israel solo pedía a cambio 2 cosas: reconocimiento y paz. 2 años y medio después de aquella histórica firma, Anwar al-Sadat fue asesinado por soldados egipcios extremistas que por aquella firma de paz lo consideraron un traidor. Sin embargo, su muerte no rompió con los acuerdos logrados y la valiosísima paz entre Egipto e Israel se mantiene hasta el día de hoy. Shalom.